Saludos desde República Dominicana, un abrazo fuerte de parte del pastor Luis Alberto Paulino. Espero puedas disfrutar esta hermosa mañana y puedas disfrutar este día y puedas recibir allí en tu lugar esta reflexión. Entre los años 70, la década del 70 y principio del 80, no había en el mundo ningún pastor más famoso, más reconocido que Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart con su programa, con sus programas de radio, sus programas de televisión, sus grandes, cruzadas, estadios llenos, actividades en vivo, era por mucho el predicador más conocido de la época, ¿verdad? Y yo, hace unos años, siendo ya creyente, yo no sabía absolutamente de quién era Jimmy Swaggart. La manera en como yo conocí de la obra de Jimmy Swaggart fue de una manera un tanto particular. Mientras estaba en mi lugar de trabajo, el lugar donde también predicaba y compartía de mi fe en ocasiones, ¿verdad? En una de esas ocasiones, mientras hablaba con uno de mis compañeros de mi fe, de Cristo, de un tema en particular, alguien que no estaba de acuerdo con nuestra fe, pasó y dijo algo acerca de mí de manera negativa. Y dijo, así era Jimmy Swaggart. Y siguió caminando por ahí, diciendo cosas entre los dientes, diciendo algunas cosas negativas que había hecho el que era en ese entonces para mí un desconocido, un tal Jimmy Swaggart. Desde ese día yo empecé a preguntarle a mis conocidos quién era Jimmy Swaggart, pero yo no conocí a Jimmy Swaggart, por lo que Jimmy Swaggart era en principio de los 90, de los 70 y 80, ¿verdad? El personaje conocido, el personaje influyente, y muchas de las personas que conocí en esos días, cuando conocí a Jimmy Swaggart, de su obra, decían, cuando Jimmy Swaggart lloraba, la gente lloraba con él. Y más de 200 emisoras lo transmitían alrededor de todo Estados Unidos, y en diferentes países Jimmy Swaggart era sumamente conocido. Este hombre era sumamente influyente. Si vamos a hablar de influencer, Jimmy Swaggart en su momento fue un influencer. Sin embargo, yo no conocía a Jimmy Swaggart por su obra, por su gran ministerio, sino que lo conocí por aquello que permitió que él dejara de ser quien era, un pecado sexual que silenció para siempre el ministerio de Jimmy Swaggart. Hoy Jimmy Swaggart todavía predica, todavía trabaja en su ministerio, porque ciertamente a él después de un tiempo le dieron la oportunidad de seguir predicando, pero ya no es igual. Si usted entra a internet y pone Jimmy Swaggart, lo primero que va a aparecer de Jimmy Swaggart no es la obra de su ministerio, no es todo lo famoso y conocido que fue, ni los lugares que fue, ni los lugares en quien predicó. No va a ser lo primero. Lo primero va a ser su pecado, aquello que lo silenció, lamentablemente. Y yo no estoy diciendo esto para traer abajo a Jimmy Swaggart. Solo quiero entrar en una reflexión con relación a nuestro testimonio. Tenemos que reflexionar en el cuidado de nuestro testimonio. Si tú has leído Gálatas, por ejemplo, te vas a dar cuenta que en Gálatas Pablo empieza defendiendo su testimonio con relación a su apostolado. Los judaizantes habían contaminado de alguna manera ante los Gálatas el testimonio de Pablo. Habían buscado de toda forma eliminar el testimonio del mensajero para así invalidar el mensaje. Si ves a lo largo de Gálatas, Pablo defiende su testimonio, luego se junta, se reúne con los apóstoles establecidos y confrontan sus enseñanzas, y bueno, pues las enseñanzas de Pablo eran idénticas a las de los apóstoles, pues como dice el mismo Pablo, ellos no tuvieron nada nuevo que enseñarle, porque lo mismo que él sabía, ellos también lo conocían, ¿verdad?
Y hoy en día, nosotros, cuando pensamos en la obra del apóstol Pablo, pensamos en un hombre que fue sumamente poderoso en palabra y en conocimiento. Pero si había algo a lo que Pablo le tenía temor, era a que su testimonio fuese manchado. Porque Pablo sabía que si su testimonio de alguna manera era perjudicado, también iba a ser perjudicado su mensaje. Y no nos engañemos. Yo no estoy diciendo que el testimonio es lo más importante y que si perdemos ese testimonio vamos a perder la salvación. Ahora sí vamos a perder nuestra influencia. Vamos a perder nuestra credibilidad si nuestro testimonio es deshonesto. Si nos pasa lo que vemos que pasó en el testimonio de Jimmy Swaggart. Hoy Jimmy Swaggart no es el hombre influyente que era en su tiempo. De manera que tú y yo tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tú y yo tenemos que cuidar de quiénes somos ante la sociedad. ¿Quién era yo en ese lugar donde trabajaba? Tenía que cuidarlo. Y de hecho esa persona me visualizó pensando en Jimmy Swaggart, pensando que yo también podría caer de igual manera, ¿verdad? Mira cómo era Jimmy Swaggart, que la gente lloraba cuando él lloraba, la gente brincaba si él brincaba. En otras palabras, ¿y quién eres tú? Tú también puedes caer. A ti también te puede pasar. Y ese temor que tenía Pablo, tú y yo también tenemos que tenerlo. Tener ese temor de cuidado de nuestro testimonio, de ser instrumento de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, dice Pablo allí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no que habiendo sido heraldo, ¿verdad? Habiendo sido predicador a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo está usando la metáfora de los deportistas, ¿verdad? De las disciplinas, golpeo mi cuerpo, me disciplino, ¿verdad? No sea que habiendo yo sido predicador, heraldo, venga a ser eliminado. Los jugadores en estas disciplinas, cuando no daban la talla, ¿verdad? Cuando no eran seleccionados, pues eran eliminados. Y Pablo utiliza esta terminología para referirse a su ministerio, que habiendo él trabajado, habiendo él predicado, él podría correr el riesgo, si no se cuidaba, de ser eliminado del ministerio, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a Primera de Timoteo, vamos a Tito, allí nosotros vemos, tanto en Primera de Timoteo como en Tito, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo y en el capítulo 1 de Tito, nosotros vemos allí los requisitos que se piden para el ministerio pastoral, ¿verdad? Aunque en muchos ministerios estos requisitos lamentablemente se pasan por alto y cuando un pastor los ha roto, ¿verdad? Este pastor lo deja en algunos ministerios sirviendo allí, aunque este pastor haya pecado y sea una persona que ya no califique para el pastorado, esa persona se deja allí obedeciendo a reglas de hombre, obedeciendo a mantras, obedeciendo a metodología, que es un hombre muy inteligente, es que es un hombre que no podemos salir de él, este hombre le hace daño al ministerio si se va, en fin, y desobedecemos lo que conocemos como requisito para el ministerio pastoral, ¿verdad? Por eso que muchas iglesias, a causa de su pecado, su testimonio ha sido silenciado, su testimonio no brilla, porque sus líderes, porque sus pastores, porque las personas que están al frente han pecado, están en pecado, han incumplido ciertas reglas, sin embargo han sido dejados allí, ¿verdad? Han sido dejados allí y no han sido disciplinados. Y alguien puede argumentar en este derecho, pero yo no soy Jimmy Swaggart, ni tampoco soy pastor. Entonces yo no tengo por qué cuidar mi testimonio. Claro, tú tienes que cuidar tu testimonio porque aunque tú no seas Jimmy Swaggart, aunque tú no seas pastor, la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y todos aquellos
que hemos nacido de nuevo, que permanecemos en Él, tenemos que dar testimonio de quiénes nosotros somos en el Señor, ¿verdad? Y ese testimonio, de alguna manera, va a traer credibilidad a nuestras palabras y al Evangelio. Y los creyentes estamos llamados a tener un buen testimonio. Y yo he escuchado a inconversos hacer clasificaciones acerca de quiénes son los cristianos y quiénes no son los cristianos. En un lugar donde trabajaba, donde laboraba, cuando llegaba alguien nuevo, los inconversos le decían: mira, fulano es cristiano, pero fulano es cristiano de verdad. O sea, pareciera como si hubiesen varias clasificaciones. Fulano es cristiano, pero fulano es cristiano de verdad. ¿Y a quiénes llamaban ellos cristianos de verdad? Bueno, a esos que se comportaban como tales. ¿De quiénes dudaban? Bueno, de esos que decían ser, pero que vivían de otra manera, ¿verdad? ¿En qué grupo tú estás? ¿En los que dicen ser y viven de otra manera, o en aquellos que se comportan como tales? ¿O en aquellos que muestran a Cristo en su comportamiento, en su andar, en su conducta? ¿Estás tú cuidando tu testimonio? ¿Estás tú dando testimonio de lo que Cristo hizo en tu vida y de quién tú eres, de cuál es tu verdadera vocación? ¿O tú estás viviendo meladaganariamente? O sea, tenemos que cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Que no nos pase como decían en esta famosa película Cristiano de la Secreta, que iban por el sector buscando al protagonista, ¿verdad? Y cuando preguntaban por él decían: cristiano, aquí no vive ningún cristiano, porque su testimonio no era acorde con el testimonio de alguien que ha nacido de nuevo. Y si hay personas que saben cómo debe andar un cristiano, son los inconversos. Los inconversos tienen una maestría en saber cómo debe comportarse un verdadero creyente, ¿verdad? Ahí no vive ningún cristiano. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Dice Mateo capítulo 5, los versos 14 al 16. Vosotros sois luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién es que es glorificado cuando nosotros obramos bien? Cuando nosotros damos buen testimonio. Mira, ese es un cristiano. Mira, se comportó de esta manera porque es un cristiano. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro testimonio tiene que ser cuidado. Es verdad que la caída de un líder es algo sumamente catastrófico y algo que no deseamos y no esperamos. Pero tanto un líder, aunque afecta cuando un líder cae, porque afecta a una gran comunidad, pero tanto el líder como el que no es tan líder tiene que cuidar su testimonio. Todo creyente tiene que cuidar su testimonio. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidar tu testimonio. Y la recomendación que Cristo le hace a sus discípulos, ¿verdad?, para que no caigan en tentación allí en Getsemaní, es que oren. Oren para que no caigan en tentación. Hermanos, oremos para que seamos guardados de la tentación. Porque quien piensa estar firme tiene que estar seguro de no caer, ¿verdad? Mire que no caiga. Y los dardos de Satanás, que Satanás lanza, la metodología de Satanás, las acechanzas del diablo, ¿verdad?, son bastantes. De manera que usted y yo tenemos que guardarnos en oración para que podamos, con el escudo de la fe, como dice Efesios, ¿verdad?, apagar los dardos de fuego del maligno. Quien piense estar firme, mire que no caiga. Y la recomendación de Pablo a Timoteo es, en el verso 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan
al Señor. Lo principal de manera general que tú y yo debemos hacer es orar para no caer en tentación, para que podamos vivir una vida de santidad, para que podamos vivir una vida que agrade a Dios, para que podamos vivir una vida lejos de las tentaciones, lejos del pecado, guardado, para que podamos dar gloria a Dios en cada cosa que nosotros hagamos, para que nuestro testimonio no sea silenciado. El testimonio de Jimmy Swaggart fue silenciado. Él iba avanzando de manera indetenible, yendo a todos los lugares, arengando, hablando en contra del pecado, hablando en contra de diferentes temas que hoy vemos también, pero que allí también se desarrollaban. Y Jimmy Swaggart se paraba en la plataforma y hablaba en contra de estos medios que apoyaban todo este tipo de cosas que nacían en ese momento y que hoy muchos medios promueven. Sin embargo, Jimmy Swaggart cayó. Y cuando Jimmy Swaggart cayó, los medios aprovecharon, las revistas aprovecharon, todos aprovecharon para echarle leña al fuego. Todos aprovecharon para señalarlo. Tú eras el que decía tal cosa, tú eras el que proclamaba tal cosa, tú eras el que señalaba tal cosa, tú eras el que te vendía como moral, tú eras el que decía yo no hago esto. Quien piensa estar firme, mire que no caiga. Mis hermanos, oremos por nuestros corazones, pero también oremos por nuestros pastores. Oremos por nuestros líderes para que sean guardados de tentación, para que sean guardados del mal. Satanás nos zarandea, Satanás nos acecha, Satanás cada día está usando metodología para hacer caer a sus líderes. Tú y yo tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro testimonio para que nuestro testimonio no sea silenciado. Si tu testimonio es silenciado, tú no vas a perder tu salvación si eres salvo, pero lamentablemente tu utilidad como creyente, tu credibilidad como creyente es algo que va a estar en tela de juicio. Nota que cuando pones Jimmy Swaggart en internet aparece su mal testimonio, el mismo mal testimonio que silenció su influencia para siempre. Que el Señor nos ayude y que nuestro testimonio se mantenga firme y que nuestra luz brille y muestre a Cristo a aquellos que no le conocen. Cuida tu testimonio. Dios te bendiga y muchas gracias por prestar atención a este video. Si este video ha sido de beneficio a tu vida, te pido que le des un like, ¿verdad? Que lo comparta con otras personas, que le dejes a la campanita, que te suscriba y que allí en la cajita de comentarios tú nos escribas acerca del particular, acerca de guardar el testimonio cuando tú supiste de Jimmy Swaggart. A lo mejor tiene cierta edad, igual que yo, y no viviste esa época y lo has sabido a través de las redes sociales. Que el Señor nos ayude. Dios te bendiga y reciban todos un abrazo desde República Dominicana.